Tenerlos aquí en el módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas domiciliarias. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy observando al lado izquierdo de nuestra diapositiva el siguiente accesorio o dispositivo eléctrico, y vamos a ver, quiero que lean ustedes estas tres preguntas, ¿no? Y formulen la respectiva respuesta. ¿Qué observan aquí en la diapositiva? ¿Cómo se llama este dispositivo y dónde lo encontramos ubicado? A ver, alguno de ustedes que quiera responder. Profesor, es una llave, se llaman llaves térmicas y las encontramos o bien en el tablero de distribución, se ubican en la entrada del domicilio por lo general, o hay un sector donde ponen la caja de distribución. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor, que quiera compartir su respuesta? Muy bien, Sergio, muy bien. ¿Alguno de ustedes, jóvenes? ¿Otro más? A ver qué nos puede decir de repente Pedro Sotelo a través del chat, José a través del chat. Es una llave, igual es un interruptor termomagnético de dos polos o bipolar, y se encuentra igual en los tableros eléctricos, ¿no? O en las cajas de generales. Muy bien, José, muy bien, ¿no? Es un interruptor termomagnético. ¿Y qué querrá decir con esa palabrita? ¿Qué es un interruptor termomagnético? ¿A quién protege? ¿De qué lo protege? ¿Y cómo seleccionamos un interruptor termomagnético? ¿Se han preguntado ustedes? No, tenemos la palabra interruptor termomagnético, ¿no? Tenemos la palabra termomagnético. ¿Qué significa? El interruptor termomagnético, ¿a quién va a proteger? ¿De qué lo protege? ¿Y cómo seleccionamos correctamente un interruptor? Bien, aquí Pedro Lucio me dice de cualquier falla en el sistema de nuestra vivienda. De cualquier sobrecarga que haya en el sistema o en el circuito eléctrico, ya sea por algún artefacto, una sobrecarga, corta automáticamente la energía. De cualquier sobrecarga, corta inmediatamente la energía. Muy bien, pero falta algo más. Falta algo más. Bueno, vamos a responder esas preguntas en el transcurso de nuestra clase. Pero yo les pido que observen detenidamente estos dos videos que les voy a pasar sobre el interruptor termomagnético. ¿Estamos, jóvenes? Observemos. Bienvenidos amigos a este vuestro canal de electricidad en casa. Hoy vamos a intentar comprender qué es un magnetotérmico. Para entender el funcionamiento de un magnetotérmico, primero debemos de entender unos sencillos conceptos previos. Debemos saber que los electrodomésticos de nuestras viviendas funcionan gracias al movimiento de electrones que llegan a ellos mediante los cables eléctricos. Por lo tanto, podríamos decir que los cables eléctricos son como las carreteras para que estos electrones viajen, por ejemplo, desde las centrales nucleares hasta nuestro televisor. Pero no todos los electrodomésticos necesitan el mismo flujo de electrones para funcionar. Un horno necesita más flujo de electrones que un televisor. A ese flujo de electrones que pasan por el cable le llamamos amperios. Por ejemplo, el horno puede necesitar 17 amperios, mientras que un televisor 1,3. Como es lógico, a mayor número de amperios que circulen por el cable,
de más sección deberá ser el cable, es decir, un cable mucho más gordo. No es lo mismo utilizar un cable para un horno que un cable para un televisor. Si cogemos un cable de 1,5 milímetros de sección, debemos de saber que por él no deben de pasar más de 10 amperios. Pero, ¿cómo controlar eso? Ese es uno de los cometidos del magnetotérmico. Un magnetotérmico de 10 amperios cortará el paso de la corriente cuando por él pasen más de 10 amperios, protegiendo así el cable. Pero, ¿cuántos amperios consume mi secador? ¿Y qué magnetotérmico tendría que colocar? Si nos fijamos en la pegatina de características de este secador, nos indica que consume 2000 vatios. ¿Pero cuántos amperios son 2000 vatios? Si yo divido los 2000 vatios que me indica el fabricante por la tensión que llega a mi casa, 230 voltios, me dice que mi secador va a consumir 8,69 amperios. El cable que hemos comentado antes de 1,5 puede soportar hasta 10 amperios, luego este cable sería correcto para utilizarlo. Y lo protegeríamos con un magnetotérmico de 10 amperios. Si yo conectara dos secadores al mismo cable que está conectado a este magnetotérmico, saltaría, ya que hemos comentado que con 8 amperios por secador, por 2 serían 16. Como este aguanta hasta 10, protegería el cable y saltaría. No podríamos conectar los dos a la vez. Este es uno de los cometidos del magnetotérmico. El otro cometido es proteger la línea de cortocircuitos, que lo veremos en el próximo vídeo. Bien, este primer video que hemos visto nos habla del interruptor termomagnético o magnetotérmico que protege ¿a quién? Al conductor eléctrico contra sobrecargas. ¿Qué quiere decir? El interruptor termomagnético va a limitar el paso de el amperaje o de los electrones, ¿no?, según la sección del cable. Vamos a tener que un cable número 16 soporta 10 amperios, un cable número 14 va a soportar 15 amperios, un número 12 soporta 20 amperios, y para proteger a este conductor vamos a utilizar un magnetotérmico. No vamos a proteger al hilo de cobre, sino lo que vamos a proteger es al aislamiento contra una sobrecarga. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver este segundo video que nos habla bien claro cómo actúa el interruptor termomagnético contra sobrecargas y otro efecto contra cortocircuitos. Bienvenidos amigos a este vuestro canal de electricidad en casa. Hoy vamos a continuar comprendiendo el funcionamiento del magnetotérmico. Como ya vimos en el vídeo anterior, uno de sus cometidos es controlar la cantidad de amperios que circulan por un cable, para que éste no se destruya. Para ello, el cable siempre tendrá que aguantar más amperios que el magnetotérmico, para que este último corte el paso de la corriente sin que llegue a quemarse el cable. Este magnetotérmico de 10 amperios protegerá cables cuya sección sea igual o mayor a 1,5 milímetros de sección. Podremos colocar cable de mayor sección, ya que este cable soporta más amperaje que estos 10 amperios. Si conectamos un cable de menor sección a 1,5, por ejemplo este azul, el cable no estará protegido, ya que el cable se quemará antes de que el magnetotérmico salte. Veamos un ejemplo de lo que ocurriría si colocamos un cable inferior a 1,5 milímetros de sección en este magnetotérmico de 10 amperios. Tenemos un cable adecuado a este magnetotérmico en su entrada, pero en su salida hemos conectado un cable con sección inferior a 1,5 milímetros. Vamos a conectar dos estufas para hacer circular una gran cantidad de electrones por el cable de poca sección.
El paso de esta gran cantidad de electrones, que ya comentamos que llamamos amperios, provoca que se caliente tanto el cable que el aislante se quema. Observen. Observen, miren cómo se quema el cable. Podemos comprobar que el magnetotérmico no salta, ya que no detecta que se sobrepasen los 10 amperios por el cable. También comprobamos que el cobre del cable no llega a partirse, por lo que aquí se demuestra que el cometido del magnetotérmico es proteger el aislamiento del cable. Ahí ustedes observan que se está destruyendo el aislamiento. Veamos ahora por qué es tan importante el aislamiento del cable. Si perdemos el aislamiento de los cables y estos se tocan, provoca lo que se denomina un cortocircuito. Los cortocircuitos son tan peligrosos que producen incendios en las viviendas. Como podemos observar, el magnetotérmico salta cuando detecta un cortocircuito, cortando el paso de la corriente. Y hasta aquí este segundo vídeo del funcionamiento simple del magnetotérmico. En próximos vídeos explicaremos nuevos conceptos de la electricidad. Bien, ¿y qué me pueden decir ustedes en base a estos dos videos que hemos visto? Especialmente este último. ¿A quién protege el interruptor termomagnético, jóvenes? A ver, ¿quién me puede decir? José, Sergio. Al cable, profesor. Al conductor, profesor. Al conductor. Al aislamiento del cable. Al aislamiento. Aislamiento, profesor. Perdón, al aislamiento. De los conductores, ¿no? Porque el cobre en sí no se llega a destruir, ¿no? Sino el aislamiento. O sea, protege a los conductores eléctricos ¿contra qué? Contra cortocircuitos que vimos al final del video y contra sobrecargas, ¿no? En sí, el aislamiento es parte del conductor eléctrico. Entonces, el interruptor termomagnético va a proteger, ¿no?, a los conductores eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. Miren, a veces nosotros hemos utilizado una extensión y le hemos sobrecargado. ¿Y qué ha pasado? A veces muchas extensiones no tienen la sección apropiada y además que las sobrecargamos con muchos artefactos. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el aislamiento se va calentando, ¿no? Se derrite y al quedar el hilo de cobre desnudo, estos se juntan y se puede producir un incendio, ¿no? Igual aquí vemos otro caso. Y el día de hoy pues nuestra clase es ver lo que respecta al interruptor termomagnético. Y el propósito de esta clase es conocer el funcionamiento de nuestro interruptor termomagnético. Como hemos visto en el video, sí, adelante. Sí, pero para que realmente no ocurra esos incidentes, un buen cable es lo que se necesita poner para que no ocurra esos incidentes. Es lo que más o menos ha dado el segundo video, ya que ha puesto un cable menor a 1.5 milímetros, entonces es lo que ha ocurrido eso. Ya, para que no ocurra eso, uno, debe de ser un cable de buena calidad, y dos, poner el termomagnético adecuado. Yo puedo poner un cable de marca, pero no puedo, de repente yo no pongo el interruptor termomagnético adecuado y se va a quemar. Por más que sea Indeco, sea el COPE, esté certificado, lo compre en Promar, yo ponga un interruptor termomagnético que no es adecuado, ese cable o ese aislamiento se va a derretir, ¿no? O de repente no se derrite en el momento, pero si a futuro le vamos a quitar vida, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Y lo fundamental pues de un interruptor termomagnético es proteger a los conductores eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas, ¿no? ¿Qué cosa es una sobrecarga? Miren ustedes acá, ¿no? Una sobrecarga es cuando nosotros, por ejemplo, ustedes ven aquí un camioncito. Este camioncito está diseñado de repente para cargar 2 toneladas y nosotros le metemos 5 toneladas. ¿Qué hacemos aquí? Le sacamos el ancho al pobre camioncito, ¿no? Bien, el interruptor termomagnético va a proteger contra sobrecargas. Miren, yo voy a tener mi interruptor termomagnético y de repente mi interruptor termomagnético va a proteger o va a limitar la corriente de mi conductor. Observen ustedes aquí, yo tengo mi lavadora, mi plancha, mi cafetera y una terma, todo conectado a un solo circuito. De repente mi interruptor termomagnético solamente va a proteger o va a limitar la corriente para que pase 20 amperios, pero yo le voy a exigir más, le voy a exigir que pase 40. Entonces, si va a haber un exceso de amperaje, este interruptor termomagnético se va a disparar, porque solamente va a limitar a que pase 20 amperios y no más. Eso me está avisando que hay una sobrecarga, evitando que el aislamiento de los conductores se caliente, ¿no? Ahora, yo puedo tener mi interruptor termomagnético, como lo tengo aquí en pantalla, ¿no? Al lado izquierdo voy a tener mi lavadora, voy a tener mi cafetera, mi plancha, pero de repente por ahí se malogra un artefacto en forma interna, haciendo un cortocircuito, ¿no? En la línea. ¿Qué cosa es un cortocircuito? Un cortocircuito es cuando la línea L y la línea N se juntan, haciendo pasar pues por los conductores una corriente altísima. ¿Y qué hace esto? Que automáticamente en milésimas de segundo se dispare el interruptor, protegiendo a los conductores eléctricos. ¿Estamos, muchachos? Protegiendo a los conductores eléctricos. El interruptor termomagnético hay que tener bien en claro que no protege a las personas, ya protege al conductor o a los cables. Ahora, ¿cómo proteger adecuadamente a los conductores eléctricos? Pues utilizando interruptores automáticos del tipo termomagnético. ¿Cuál es la característica de un interruptor termomagnético? Tiene dos partes, una parte térmica y una parte magnética. ¿Estamos? Entonces, aquí vemos un corte transversal de un interruptor termomagnético. Miren ustedes acá. En la parte superior, donde yo voy a dibujar con rojo un cable, como si fuera un cable, aquí ingresa un polo. ¿Estamos? Va a ingresar y ustedes aquí van a ver una laminita, esta lámina de acá, que esto está mi puntero donde dice bimetal. Es una lámina bimetálica. Bimetal es una lámina que es fabricada con dos metales, que al pasar la corriente sobre ella se produce un calor y este bimetal se dilata abriendo el circuito. Y luego también va a tener una bobina, miren, una bobina de cortocircuito. Esta bobina de cortocircuito es la que va a detectar la alta corriente y va a hacer que se dispare el termomagnético. Pero para que no sufra el termomagnético,
va a haber una cámara de extinción, ¿no? Del arco. ¿Qué quiere decir? Que cuando se produce un cortocircuito va a haber un arco altísimo. Esto lo detecta el interruptor, lo detecta la cámara y va a hacer que se atenúe esto, evitando que el interruptor no se malogre. En interruptores de mala calidad lo que ocurre es lo contrario. Hay un cortocircuito, ¡plac!, se malogró el interruptor termomagnético y ahí quedó, ¿no? Bien, miren, jóvenes, todo conductor eléctrico, al ser atravesado por los electrones, ¿no? Y los electrones son lo que va a consumir los artefactos eléctricos llamados amperios, ¿no? El amperio o los amperios es la cantidad de corriente que va a consumir un artefacto, ¿no? Los amperios. Entonces yo puedo tener un televisor que me puede consumir medio amperio, puedo tener una lavadora que de repente me consume 5 amperios, una cafetera de repente me consume 8 amperios, ¿no? Que es muy aparte de la tensión eléctrica, ¿no? La tensión aquí en el Perú es de 220, todos mis artefactos funcionan a 220, pero el amperaje es diferente, ¿no? Ahora, al hacer atravesado el conductor eléctrico, ¿no? Los amperios que van a fluir a través del conductor, pues perpendicularmente se va a crear un campo magnético que nosotros no lo vamos a ver, pero sí lo va a detectar la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica es un instrumento, es una tenaza, el cual la colocamos y la ponemos al medio de nuestra pinza, el conductor eléctrico, y nos da la lectura del amperaje que está circulando por el cable. ¿Qué quiere decir esto? De que cuanto mayor es la circulación de amperios a través del conductor, más grande va a ser el campo magnético, y cuando menor es la conducción, ¿no?, de corriente eléctrica, menor va a ser el campo magnético. Ahora, cuando nosotros tenemos una sobrecarga, muchachos, va a haber una sobrecarga y el interruptor termomagnético va a ser, pues... Regálame para completar un hospedaje, madrecita. Madre, no tengo dónde quedarme, ayúdame, madre, no soy mala persona. A ver, Juan Carlos, tu audio, gracias. Regresamos, ¿no? A ver, cuando por el conductor eléctrico, por ejemplo, mi interruptor termomagnético aquí es de 10 amperios, porque vamos a tener interruptores de 10, 16, 20 amperios, 25. En este caso le vamos a poner solamente 10 amperios. Cuando por mi conductor eléctrico llegue a 10 amperios, ¿no?, a 10 amperios, casi al límite, este bimetal va a detectar ese exceso de electrones, se va a empezar a calentar, ¿no? Cuando empiece a pasar más de 10 amperios, se calienta y este bimetal que está donde está mi puntero se va a arquear y va a activar el mecanismo de disparo, y lo único que va a hacer es ¡plac!, abrirse el interruptor termomagnético y corta la energía, ¿no? Ese es el efecto térmico del bimetal.
¿no? Nos está diciendo que hay una sobrecarga. Y cuando tenemos un cortocircuito, esto es rapidísimo. ¿Qué va a ocurrir? Se va a juntar la línea L y la línea N y va a haber un flujo de corriente altísima, muy alta, que en cuestión de segundos, ¿no? El campo magnético, este campo magnético que he dibujado con amarillo, se torna tan alto, es detectado por la bobina y ¡plac!, se activa el interruptor termomagnético. Estamos evitando dañar el conductor, ¿no? Vean ustedes aquí, pues la corriente va a ingresar por el polo o la parte superior, ingresa por la lámina bimetálica, pasa por la bobina de extinción, perdón, por la bobina y sale por la parte inferior, ¿no? Y va a cumplir esas dos funciones. Ahora, ¿cuáles son las características de un interruptor termomagnético? Según la norma IEC 60898 o la norma técnica peruana correspondiente, vamos a tener que los interruptores termomagnéticos, por lo general, los encontramos con una corriente nominal de 10 amperios. Podemos encontrarlo de 10 amperios. Encontramos de 16 amperios, que son los que se utilizan para proteger el circuito de iluminación. Los de 20 amperios para proteger el circuito de toma corrientes. Los de 25 amperios, muchas veces se usa este interruptor termomagnético para las termas eléctricas. Los de 32 amperios, que es utilizado como interruptor general. Los de 40 amperios, ya cuando tenemos un poco más de carga o contratamos un poco más de carga en nuestras viviendas. De 50 amperios, también 63, cuando ya hacemos un contrato de un promedio de 10 kilowatts, de 80, de 100, 125 amperios. Vamos a tener que los interruptores termomagnéticos son de un polo, de dos polos, 3 y 4 polos, ¿no? En este caso aquí en pantalla vemos un interruptor termomagnético de 2 polos. Aparte que vamos a tener que su poder de corte se va a expresar en kiloamperes. ¿Estamos? Es un amperaje altísimo, pero este corte se va a dar en milésimas de segundos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los interruptores termomagnéticos? Una de las ventajas del interruptor termomagnético, jóvenes, es de que su recuperación es inmediata y su mecanismo de disparo es independiente del mecanismo manual. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una sobrecarga, un cortocircuito, se activa. Pero también, si yo quiero hacer algún mantenimiento manualmente, puedo bajar mi interruptor termomagnético. Ahora, vamos a tener en el mercado diferentes tipos de interruptores termomagnéticos. Los primeros, vamos a tener estos blanquitos, los de riel, llamados BTDIN. Van montados en un riel, ¿no? O este riel puede ser de plástico también. Van engrampados. Vamos a tener los de engrape, que estos se usan en tablero de distribución de barras. Y vamos a tener los atornillables, que son de igual característica que los de engrape, pero estos vienen con unas lainas o unos ganchitos para sujetarlos en el tablero, ¿no? Aquí vamos a tener la característica del interruptor termomagnético en tiempo y corriente. Vamos a tener que los interruptores termomagnéticos van a variar de tipo, el tipo A, el B, el C y el D, ¿no?
Los interruptores termomagnéticos de tipo A, su aplicación es protección de líneas para alimentación de semiconductores. No son de este tipo. Los blanquitos o los negritos no son. Los del tipo B son protección de líneas de gran longitud. Tampoco. Los del tipo C, protección de líneas con algún consumo, incluido a la protección en la iluminación. Estos de acá son del tipo C, jóvenes, ¿no? Son del tipo C. Y los de tipo D son protección de equipos con arranque de alta. Son los interruptores de potencia que se utiliza pues en motores eléctricos, ¿no? Ahora, ¿cómo seleccionar correctamente al interruptor termomagnético? Miren, muchachos, hemos visto en una de nuestras primeras clases que nosotros vamos a tener dos tipos de calibre de conductores. Vamos a tener el calibre americano, ¿no? El primero del lado izquierdo, el calibre ABWG, es el que más utilizamos aquí en el Perú, ¿no? Nosotros vamos a la ferretería y pedimos un número 14, 12, 10, de acuerdo a lo que necesitamos. Este es, vamos a decir, nuestra norma americana. Y vamos a tener el calibre en milímetros al cuadrado, que es la sección europea. ¿Estamos, jóvenes? Va a ser la sección europea, ¿no? Entonces, vamos a tener que estas dos secciones, una es equivalente a la otra. Por ejemplo, el número 14, su sección es 2,08. El número 12, su sección es 3,31. Y así sucesivamente vamos a tener diferentes secciones. En cambio, la sección europea es otro tipo de sección, ¿no? Pero está en milímetros al cuadrado. En realidad, la sección americana no se da en milímetros. Aquí ya está convertida en milímetros. Sino se da en milipulgadas circulares. ¿Estamos? Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. Miren, el número 14 es equivalente al 2,5 de la sección europea. El número 12, su equivalente es 4. El número 10, su equivalente es 6 milímetros al cuadrado. El número 8 es 10 milímetros al cuadrado. El número 6 es 16. El número 4, y así vamos a tener el número 2, su equivalente es 35 milímetros. Y el número 1, ¿no? Y así las demás secciones. Pero vamos a tener, veamos el calibre americano. El número 14, ya como les dije también, vamos a tener tablas. Los conductores, ¿no? Según el aislamiento, puede ser del tipo TBW, THW, THHW. Y este aislamiento puede hacer soportar, o el aislamiento soporta mayor temperatura, haciendo posible de que mi conductor pueda conducir mayor amperaje. Pero el número 14, ¿no? Vamos a hablar del tipo TBW y es lo que aparece mucho en las tablas. Me soporta 15 amperios. El número 12, 20 amperios. El número 10, 25 amperios. El número 8, 30. Y así sucesivamente, jóvenes, ¿no? Vean, este es el amperaje que me soporta un conductor eléctrico, ¿no? Ahora,
¿Cómo seleccionamos correctamente? Miren, el calibre número 14 me soporta 15 amperios y para proteger este conductor, ¿qué tipo de interruptor debo usar? Un interruptor de 2x16, ¿no? Aquí aparece un tomacorriente, pero en realidad el número 14 se utiliza más hoy en día para iluminación, ¿no? O podemos utilizar el 2.5 que me soporta más, me soporta 18 amperios a una temperatura de 60 grados centígrados. El número 12 me va a soportar 20 amperios y yo, para proteger este conductor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un interruptor termomagnético de 20 amperios para proteger el aislamiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Hay alguna preguntita? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos. Profesor, Sí, adelante. ¿y en la tabla no está contemplado el cable número 16? No, porque por lo general muy poco se usa, ¿no? Pero hay tabla, en la tabla sí, el número 16 soporta 10 amperios. Pero comercialmente aquí en el Perú muy poco vas a encontrar un cable 16. Es muy escaso, no es muy comercial. Existe, lo fabrican, pero más vas a encontrar el 14, el 12, de ahí para abajo, ¿no? Los números. Ok, profesor. Ok. Profe, Sí, José Miguel, adelante. bueno, entonces es que podemos decir que cuando el bimetal se abre dentro de lo que es la cuchilla térmica, ya no, cuando usted sube la palanquita se bajaría automáticamente, cuando ya el bimetal se está abriendo. No, cuando el bimetal se abre, la palanquita, esta palanca, automáticamente se baja, ¿no? Te va a indicar que hay un exceso de electrones. Si este interruptor es de 10 amperios, te está indicando que hay una sobrecarga, que está pasando más de 10 amperios, ¿no? Lo que pasa es que yo he tenido una cuchilla térmica y bueno, hubo un pequeño cruce con un interruptor, ¿no? Y se bajó, claro, ayudó a salvar mis demás artefactos. Pero cuando ya lo solucioné el problema, esa cuchilla térmica ya lo quería subir, cuando ya lo solucioné, y se bajaba solito. Lo quería subir y se bajaba solito. Y nunca encontré cuál era, ya para mí ya estaba malogrado, ¿no? Y ahorita como usted explicó que se abría ese bimetal y ya no se puede sostener, sino que se bajaría, más o menos estoy entendiendo que el bimetal se habría malogrado. No. Bueno, el bimetal ha sido, pero otra de las cositas depende de la marca. Estamos. A veces nosotros compramos el más baratito. Hay que ser realistas. Entonces, no vamos a comparar un interruptor termomagnético económico con uno de marca. Uno que me cuesta 7 soles, 8 soles, contra uno que me cuesta 41 soles. ¿No? Su fabricación no es la misma. Observen ustedes aquí, uno de marca tiene una bobina magnética consistente y con un buen recubrimiento de aislante. Tiene una buena cámara de extinción. Esta cámara pues tiene una aleación de zinc y aluminio. Los tornillos son de revestimiento, ¿no? Tiene contactos bañados en plata. En cambio, un interruptor termomagnético económico tiene pues una bobina pobre, con un revestimiento pobre, una cámara de arqueo de hierro cobreado, se oxida, tiene revestimiento de cartón que no es confiable,
tiene un tornillo de calibración sin sello de fábrica, tiene los bornes con poco revestimiento. ¿Y qué ocurre con estos interruptores? Ocurre esto: a veces cuando hay un corto, explota el interruptor termomagnético, ¿no? A veces también nos venden interruptores termomagnéticos falsificados. Nosotros decimos, es de marca, dice Ticino. ¿Y dónde lo hemos comprado? En las Malvinas, ¿no? Y a veces en las Malvinas vamos a encontrar productos pues que son falsificados, ¿no? Y nos puede llegar a ocurrir esto. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Ahora, miren, en realidad el peinado, ¿conocen ustedes lo que es el peinado de un interruptor termomagnético? Peinado se le llama al cableado, ¿no? Hoy en día nosotros en nuestro tablero general podemos tener así un conjunto de llaves, una llave o un interruptor general, un interruptor termomagnético para nuestro circuito de iluminación, un interruptor termomagnético para mi circuito de toma corrientes y un interruptor termomagnético para mi termo. Podemos tenerlo así. Podemos tener una entrada trifásica, como también puede ser una monofásica. Pero hoy en día también hay que incluirles el interruptor diferencial, que es en nuestra próxima clase. Pero vamos a realizar el peinado. Peinado significa el puenteo, ¿no? De los diferentes circuitos derivados. Entonces yo voy a tener que mi línea negra, roja y celeste van a venir ¿de dónde? Van a venir del medidor, de la calle, a mi interruptor general, ¿no? En este caso es trifásico. Ahora, su salida, que va a ser por la parte inferior, va a ser la siguiente. Miren, el conductor celeste va a ingresar a mi circuito de iluminación. Mi conductor rojo ingresa a la llave de mi circuito de iluminación. Los dos primeros conductores. Ahora, el tercer conductor, que es el negro, ¿a dónde iría, jóvenes? ¿Iría a la llave de tomacorrientes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, intercalante. Sí. Iría, ¿no? Iría. Mi cable negro sale, ingresa a mi circuito de tomacorrientes. ¿Acompañado de qué cable? Será el azul o celeste. El celeste. ¿no? Celeste. Ya no necesito sacarlo de la llave general, sino de la llave que protege al circuito de iluminación. Entonces vamos a tener que el conductor celeste con el negro van a ser mis dos conductores para mi circuito de toma corriente. Y la tercera llave, que es de la terma, ¿qué conductores faltarían sacar ahí? Ya saqué, ya utilicé el celeste 2 veces, ahora el rojo y el negro. El rojo y el negro, ¿no? El negro, su salida sería para la terma. Ahora, hay que tener... Profe, ese es el que tenga una cuchilla térmica trifásica, ¿cierto? Ese de la general, ¿no? Sí, sí, la general. Porque yo he notado en muchos sitios que tienen alimentación trifásica, ¿no? Y la sacan monofásica, dejando una línea. Jóvenes, ustedes tienen que utilizar las 3 líneas, ¿no? He visto y me he tocado mucho, utilizan muchos electricistas, o de repente son personas que conocen algo de electricidad, pero le tienen miedo, utilizan 2 líneas y no usan la tercera. Como decir, llega celeste, rojo y negro, y solamente utilizan el celeste y el negro,
y el rojo no. Pero si nos cobran por las tres, debemos de aprovechar los tres conductores. ¿Estamos, muchachos? Estamos, profe. Ellos no han escuchado su clase, profe. Ay, 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 ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta bien esto, ¿no, muchachos? Miren, por ejemplo, estos conductores de acometida, por lo general, me llegan a mi tablero, es el número 10, ABWG. Es el número 10. Entonces, aquí, cuando a la salida de mi interruptor general, estos cables que yo estoy dando la vuelta, que están alimentando cada una de las llaves, ¿de qué sección debería de ser? Si es que yo lo hago el puente con los cables, ¿de qué sección deberían de ser? ¿Qué me dicen ustedes? Estos cables de acá, que estoy marcando con una franja negra. Eso para iluminaria sería de 14. No, no. A ver. Mira, acá ingresa 10 a la llave general. Su salida sería, ¿qué número? ¿Qué número sería? 20. 12. Su salida no es la misma. 12, profesor, para la iluminación sería 12. No, muchachos, miren. Aquí vamos a tener la entrada para cada llave. Uno de ustedes, uno de los compañeros me dijo la misma. Y tiene toda la razón. Profe. Si entra 10, la que sale debe de ser 10. Recién la que sale se cambia. Claro, debe de ser 10. ABWG. Aquí es 10. Aquí también entra 10. ¿No? Este también es 10. Este es 10. Este también es 10. Y este también es 10. Todos estos conductores que alimentan a cada uno de los circuitos derivados, al circuito de iluminación, toma corriente y terma, deben de ser 10, porque por aquí va a pasar la mayor corriente. Y otra de las cosas, aquí la terma, por ejemplo, aquí tenemos dos cables, aquí tenemos dos cables, y aquí tenemos dos cables, ¿no? Cuando nosotros ponemos en los terminales de la llave dos cables diferentes de diferentes secciones, uno va a ejercer mayor presión y el otro va a quedar flojo. Entonces, la idea es que se utilicen cables con la misma sección, ¿no? Para que agarre bien el terminal de la llave o del interruptor termomagnético, ¿no? Ahora, las salidas sí van a variar. Para el circuito de iluminación, ¿qué cable se utiliza, jóvenes? ¿El 12 o el 14? 14, profesor, 14. 14. Para tomacorrientes, 12. Para una terma, igual 12, profesor. Un 12, ¿no? O puede variar según la especificación, 10. Puede ser un 10, pero por lo general es 12 también, ¿no? 12. Entonces, aquí está la relación. Miren, ve, el cable número 14 me soporta 16 amperios. El 14, perdón, me soporta 15 amperios, pero comercialmente la llave térmica es de 16. Para yo proteger a este conductor número 14, voy a utilizar un interruptor termomagnético de 16 amperios. Cualquier cosita que ocurra en mi circuito de iluminación, se va a bajar esta llave, ¿no? El número 12 me soporta 20 amperios, según tablas. Ustedes pueden buscar en internet y les van a decir 20 amperios. Entonces, para proteger este cable, yo voy a utilizar un interruptor termomagnético de 20 amperios. Igual, la terma, como utiliza cable número 12, yo voy a utilizar para proteger ese cable un interruptor termomagnético de 20 amperios. Y el general, valga la redundancia, por lo general se utiliza un cable número 10
esta llave debe de ser de 32 amperios, ¿no? De 30. Claro, pero comercialmente no existe 30 amperios, sino de 32, ¿no? En las marcas reconocidas aquí en el Perú, como por ejemplo Beticino, General Electric, Schneider, ¿no? Todas son de 32, igual de 16 amperios, salvo la Sika, que ustedes piden una llave Sika y les va a decir de 15 amperios, ¿no? La única que viene en 15 amperios. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Bien, 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 bien. Un ratito. Bien, continuamos. Bien. Aquí tenemos también un peinado de otro tablero cuando la alimentación se realiza por abajo. Muchas veces los interruptores termomagnéticos son reversibles. Los de marca, especialmente como les dije, el Beticino, General, son reversibles los interruptores. ¿Qué quiere decir? Que el interruptor me va a funcionar si yo lo alimento por abajo y saco los cables por la parte superior. Cuando hay una sobrecarga o cortocircuito, igual funciona, ¿no? Igual. ¿Estamos, muchachos? Ahora, aquí ustedes ven una lista de materiales. Cuando nosotros hacemos una lista de materiales, hay que tener en cuenta lo siguiente, muchachos. Miren ustedes, aquí vamos a tener un interruptor termomagnético general que es de 3 polos. Entonces, cuando uno hace su lista de materiales, como técnico electricista debe de poner, ¿no?, la cantidad, un interruptor termomagnético de 3 por 32. Este primero que está acá, 3 por 32. El 3 significa que es de 3 polos por 32 amperios. ¿Estamos, muchachos? Así se debe de pedir. No un interruptor termomagnético trifásico, no. Estamos pidiendo cualquier cosa, ¿no? Debemos de pedirlos como técnicos. Luego tenemos un interruptor termomagnético de 2, porque es de 2 polos, por 16, ¿no? Aquí está, en la cantidad, un interruptor termomagnético de 2 por 16 amperios. Luego volvemos a nuestro circuito. Aquí tenemos dos interruptores termomagnéticos. ¿De cuánto? ¿De cuánto será? Cada uno. ¿Será de 3 por 20, 4 por 20 o de 2 por 20? De 2 por 20. De 2 por 20. Por 20, ¿no? Dos interruptores termomagnéticos de 2 por 20. Y luego pedimos los conductores, ¿no? Por ejemplo, un conductor o dos rollos de cable número 14 de diferentes colores, dos rollos de cable número 12 de diferentes colores cada uno. De repente pedimos un rollo de cable número 10 para lo que es alimentación. No es necesario pedir de dos colores, ¿no? Porque solamente es alimentación. Pero esto es, podemos pedir de diferentes colores cuando la ocasión amerite, ¿no? Aquí estamos pidiendo o realizando nuestra lista de materiales, ¿no? Bien, jóvenes, nuestra ficha de tarea del día de hoy solamente es realizar el peinado de una vivienda básica con interruptores termomagnéticos, el cual el cable principal es de 10 amperios y se alimenta de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir?
que la alimentación viene por acá, ¿no? Y estos dos conductores son número 10. Entonces ustedes van a realizar el peinado. Van a tener una llave de 16, que es el circuito de iluminación, seguido del toma corriente, que es número 12, y una termo, ¿no? Aquí tenemos cuando estas llaves son monofásicas. Y de acuerdo a nuestro cuadro, perdón, se salió. La otra pregunta es completar la lista de materiales a utilizar, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna preguntita hasta aquí? No hay... Profe, ¿y ahí se va a poner el cuadro de unifilar y también se le va a dibujar? No. Solamente completar el dibujo y las cantidades de los materiales. Nada más. No hay cuadro unifilar. Ok. No, claro, profesor. No hay nada que dibujar. Ok, entonces